Seguimos al aire en FM en Radioactiva, la 88.5 MHz, y en las redes nos encontrás como El Ciudadano de Luján. Hay un tema que estamos tratando desde el año pasado que nos enteramos de esta situación. Me puse en contacto con Juan Pablo Ruppel, que es a quien voy a entrevistar, y tiene que ver con algo particular, algo que tiene que ver mucho con la historia, y pasa también acá en la Argentina. Juan Pablo, buen día. Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Muy bien. Juan Pablo, a ver, a vos te hicieron un allanamiento de manera un tanto irregular, vos hiciste un reclamo judicial y todavía está en veremos, pero es muy importante lo que te pasó, no solo porque aparentemente cualquiera con alguna orden de allanamiento, bien habida o mala vida, se puede meter en cualquier casa, llevarse cualquier cosa y no devolverla. ¿Qué fue lo que te pasó a vos en tu domicilio? Sí, acá lo que me hicieron fue un allanamiento, me habían involucrado en un robo en un pueblito de Colonia Nieva, un pueblito donde yo me crié. Bueno, me involucran en un robo, obviamente yo salía suelto de todo eso. Yo cuando vivía en la colonia tenía ya de la escuela un tiempo y de la iglesia. Bueno, cuando me hacen el allanamiento, me secuestran 14 pistolas que yo tenía de colección. Es decir, dicen que vos participaste de un robo, entonces eso dio pie a que pidan un allanamiento sobre tu domicilio. Sí. Supuestamente yo había robado unos platos, unos cuchillos, unos tenedores, un alargue, un paquete de harina abierto, uno sin abrir, una botella de aceite, una abierta y otra sin abrir. Unas cosas que eran insólitas porque yo creo que ni el más croto ladrón iría a robar esas cosas. Muy bien, entonces, con la excusa de que vos habías sido partícipe de este robo, hacen un allanamiento y secuestran 14 pistolas en tu domicilio. Sí. Vos sos coleccionista, por eso tenés estas armas. Sí, yo soy coleccionista son todas prácticamente de la Segunda Guerra Mundial, de Primera y Segunda Guerra Mundial. Son todas. Muy bien, coleccionista de elementos de Primera y Segunda Guerra Mundial, muy bien. Entre todas las pistolas, las 14 pistolas que te llevaron, vos lograste que te devuelvan 13 pistolas, salvo una. ¿Cuál pistola es la que no te devolvieron? La pistola que no me devolvieron es una Parabellum, el Luger, más conocida como Luger, calibre 45, número 5. Es decir que el número de serie de esa pistola es 5, se fabricaron 5 nada más. Fabricaron 5, fueron numeradas del 1 al 5, fabricadas por la DWM. Muy bien. Esa pistola, ¿cómo la obtuviste vos? Esa pistola me la dio un tío abuelo mío, que era Hans Ruppel, y bueno, me la dio en el año 2012, él me la prometió en el año 94, yo me la había prometido, lo tengo por escrito, todo eso lo tengo por escrito, también lo tengo certificado porque hice una pericia de calígrafa, un perito calígrafo que estudió la escritura, las cartas, que tengo por ejemplo de la época de la Segunda Guerra Mundial, escritas ya con la estampilla de la Segunda Guerra Mundial, de Tercer Reich, todo. Y bueno, a mí me la da en el 2012. A ver, para que la gente entienda, más que nada porque vinimos charlando todos estos meses. Hans Ruppel, tu tío abuelo, certifica la perita calígrafa. ¿Cómo es el nombre de ella? Es Maja Pedernera. Muy bien, y ella tiene una amplísima experiencia en lo que es caligrafía a nivel nacional e internacional. Nacional e internacional porque estuvo incluso en la Casa Blanca, tiene más de 100 diplomas, estuvo por todo el mundo, estuvo recorriendo, es una persona que tiene muchísimo conocimiento y bueno. Muy bien, ella como calígrafa certifica que la misma persona que a vos te cede el arma, te hace un legado, digamos, pasa el arma a tu nombre, lo hace por carta, firma esa carta y lo que certifica la escribana es que esta misma persona, acá en la Argentina, Hans Ruppel, es la misma persona, Hans Ruppel de la Segunda Guerra Mundial en Alemania, que escribía cartas, es decir, que certifica que se trata de la misma persona, o sea que pasa bien esta pistola Parabellum número 5 a vos. Muy bien. La tenías guardada esta pistola junto con todo el resto, se la llevan en un allanamiento y no te la devuelven. ¿Qué tuviste que hacer judicialmente? Judicialmente, bueno, están todos denunciados, los policías, todo, pasó por un montón de fiscalías, porque es un claro caliente, claro, nadie la quiere agarrar, porque a mí me devolvieron 13 pistolas y no esa que era la más cara. Había secuestrado también un reloj, y que supuestamente había sido robado también, y bueno, la mujer que dice que era robado, obviamente no era robado,
¿Qué es lo que pasa? Cuando va a declarar, ese reloj desaparece también en el allanamiento. Ajá. Tampoco me lo devuelve. Bueno, después de un año apareció en la subcomisaría de Hinojos, desde donde habían venido el allanamiento. A ver, ¿quiénes fueron los que hicieron el allanamiento? Fueron varios policías, porque aparte, afortunadamente tuviste la oportunidad de tener fotografías de ese allanamiento porque un periodista fotografió todo desde afuera. Claro, sí. Y en la fotografía se ve de que se llevan tu pistola en un cajón y se ve la pistola que se la llevan. ¿El proceso alcanza al jefe del procedimiento o a todos los policías que participaron? Porque cualquiera la pudo haber agarrado en todo caso. Mira, no hubo cadena de custodia, hubo una caja que se la llevaron abierta, no hubo cadena de custodia, y sí, están involucrados. El que estuvo a cargo fue Guerra Paraíno, que es el que cayó preso por las colmas en Tandil, en la vialidad de Tandil, porque después de hacerme el entrenamiento lo ascienden y va como comisario a Tandil en la vial. Es decir, que este policía tiene malos antecedentes y fue sacado de la fuerza. Sí, ya no está más, ya no pertenece más a la fuerza. Muy bien, esta pistola, ¿a quién pertenecía según Hans Ruppel? Esta pistola pertenecía a Hitler, era de las pistolas que él tenía. Es decir, Adolfo Hitler, el que todos conocemos, era el dueño de esta pistola, pasó a Hans Ruppel y Hans Ruppel, acá en Argentina, después de décadas, te la cede a vos. ¿Hay una evaluación sobre esta pistola? Y la evaluación, sí, la evaluación en realidad no tiene precio, vale lo mismo que un cuadro de Van Gogh, porque no tiene precio. Estamos hablando de la tasación que se hizo, son más de 40 millones de dólares. Más de 40 millones de dólares, ¿y quién hace esta certificación o esta evaluación? Esta la hizo un tasador en su momento, que es un tasador que es también conocido internacionalmente, y bueno, que ahora ya falleció. Incluso me han escrito gente de afuera también, de otros países, que no tiene precio, porque el arma en realidad, si mañana nosotros tenemos 100 millones de dólares y la queremos comprar, no la podemos comprar porque no hay otra, me explico, no tiene precio. Claro. Más que nada, o sea, el precio de la historia y de quién fue la referencia de Adolfo Hitler, la pistola número 5, que fue hecha especialmente para un selecto grupo de personas. Fue hecha en 1906-1907, cuando Estados Unidos quería un arma en calibre .45, bueno, se presentaron varias, se presentó la DWM, entonces Caballo, bueno, varias, Colt, y bueno, de esa, la número 1 y la 2 la mandaron a Estados Unidos. La 2 hoy está, no se vende por ningún precio, la 1 desapareció, la 3 aparentemente encontraron un cargador en la Segunda Guerra Mundial, y la 4 no se sabe qué se hizo, y bueno, esta es la 5. En todo este trámite que hiciste tuviste que hacer un montón de certificaciones con personas de nivel internacional, como la calígrafa, como el perito que hizo la evaluación de la pistola. Todo esto, ¿en qué juzgado se está tramitando? Ahora está en el juzgado 3 de Tandil, de Pioti. Está Pioti y de Alfonso el secretario. ¿Y esta gente tiene noción del peso que tiene en historias? Porque ellos pueden ser parte de la resolución de algo que es histórico y ellos mismos pueden quedar en la historia por resolver este caso, porque de hecho se lo lleva un comisario, se lo lleva un grupo de policías, entre algunos de ellos quedó esta pistola, podemos presumir de quién, pero la justicia puede resolver un caso que pasarían a la historia ellos como desde la parte judicial, digamos, de acá de la República Argentina. Sí, yo lo que creo es que tampoco se han tomado muy en serio o en realidad les tiene miedo de la policía también, porque no es gente, no lo estamos tirando contra civiles, sino contra la policía, que es lo más corrupto que hay. ¿Me explico? Yo tuve amenazas de muerte y todo por parte de la policía, o llamada anónima o personalmente por la calle. Ajá. Y vos decís que la justicia a lo mejor tiene miedo de personas que lo puedan agarrar y amenazar, pero está para eso la justicia. El fiscal me dijo muy clarito, hay 3 personas, están los policías, los vendedores de datos y la gente común, dice. La policía, los vendedores de datos y la gente común. Los vendedores de datos son los que podrían haber pasado el dato de que vos eras dueño de una pistola que cuesta millones de dólares, por ejemplo. Sí, el dato no sabemos cómo fue acá que lo que pasó. Porque en realidad en un momento un juez falleció, un juez, no sé si doy el nombre, o un juez que era ya azul, me la había querido cambiar por una casa la pistola y me dijo que me eligiera la casa que yo quería y bueno, le dije que no porque yo tenía mucho respeto a esa arma y valía muchísimo más, yo sabía que valía muchísimo más también. Pero bueno. O sea, un juez a vos, fallecido ahora, te ofreció, elegiste la casa que quieras de azul, yo quiero esa pistola, elegiste la casa, yo te la compro. Digamos, el juez y
a ver, uno puede presumir de que a lo mejor trascendió ese dato también. Y qué sé yo, todo el dato arrancó de ahí, porque desde ese lado, porque después salió el comentario de que, viste que Ruppel tiene una pistola, que se querían cambiar por una casa, qué sé yo. Bueno, después incluso lo citaron para ver si era cierto, obviamente dijo que sí, que era verdad. Y bueno, otra cosa que quiero aclarar también es que la pistola no vale esa plata porque perteneció a Hitler, sino solo por la pistola, porque si le agregamos la causa vale muchísimo más, si le agregamos. El tasador no la quiso atacar por el precio de que perteneció a Hitler, digamos. O sea, lo que tasó en 40 millones de dólares el tasador es por la pistola, por el fierro, por el trabajo de armería, digamos. O sea, descontando de quién era Adolfo Hitler esta pistola. O sea que solamente como pistola vale 40 millones de dólares y después el precio es incalculable. Sí, sí. Incluso estaba impecable, estaba nueva, prácticamente. Estaba nueva la más. ¿Vos notabas en el momento del allanamiento que lo que buscaban era esa pistola? No, porque yo pasó así. A mí yo estaba durmiendo a las 8 de la mañana. Pasó así, yo estaba durmiendo y siento un ruido fortísimo. Siento ¡pum! Un ruido fortísimo. Yo digo, pensé que me habían chocado en la esquina. Bueno, entonces me levanté, así nomás en calzoncillo, como estaba acostado, me levanto y yo tenía una puerta que pasaba a la pieza, otra puerta más que pasaba a la cocina y de esa cocina a la puerta de la calle. Bueno, cuando yo paso a la primera puerta me doy cuenta que era mi puerta la que estaban golpeando fortísimo. Entonces yo pensé que me venían a robar. Entonces, ¿qué hacía yo? ¿Qué hago yo? Yo tenía armas acá de mi colección, de ese lado, sin descargar, digamos, sin la munición, ¿no? Claro. Y yo, en el negocio, abajo del escritorio, yo tenía un arma cargada, ¿no? Yo tenía un arma cargada, entonces, ¿qué hago? Cuando voy a agarrar el arma cargada, porque pensé que me estaban matando, cuando paso en la segunda puerta, digamos, ahí, y yo estaba oscuro acá, porque estaba oscuro, yo no prendí la luz nada, justo se me rompe con toda la puerta y caen todo y entra un montón de gente encapuchada con linterna en la cabeza, me pegaron atrás de la oreja con no sé con qué me pegaron, me tiraron al piso y bueno, me ataron con precintos. Pero a ver, vos ahí, al momento que entraron encapuchados con linternas por el tipo de uniforme que pueden tener, vos ya te das cuenta que son policías. Sí, yo en ese momento no me di cuenta. No me di cuenta porque estaba medio oscuro y estaba encapuchado. ¿Y en qué momento tomaste dimensión de que eran policías los que estaban haciendo el allanamiento? Después de un ratito, porque yo ahí ya veo que después que cuando entraban los otros, porque entró el grupo del gas primero, que después entraron los otros, que sí, ya estaba más de policía, y bueno, prendí la luz y veo que eran policías. Entonces me tenían tirado en el piso, acá, y me dice, entra ese paradino, yo ni lo conocía, de civil vestido, no vino la policía con un papel en la mano, y me dice, venimos a buscar el plato, el cuchillo, tenedora, como se llama, un paquete de harina, un poncho, me dijo, una larga, todo lo que es así. Lo que supuestamente se había robado ahí en Colonia Nieva. Claro, entonces cuando me dijo así, yo me subió, viste, como, pensé que era una joda, pero juro que pensé que era una joda cuando me dijo así, porque yo relacioné con cosas robadas, era una joda porque yo estoy muy lejos de eso, claro. De todo lo contrario, era como si me hubieran dicho, me drogo ni fumo siquiera, me explico, una cosa así. Claro. No. Entonces me dice, me estás jodiendo, le digo, bueno, es mentira, te digo yo, ¿viste? No, en serio, me dice. Y entonces me muestra así, lo leo que sí que era cierto. Pero eso es una joda, le digo yo. No, en serio, dice, quedaste quieto y me tiraban al piso. Bueno, y en eso, siento en el taller al lado que yo tenía, sentía que me estaban dando vueltas todo, tirando. Me levanto, me le escapé al policía, me levanté, le corté los precintos varias veces, porque se quedaron sin precintos de todas las veces que se los corté. Agarro y veo que me habían ya agarrado un arma que tenía en la mano. Había 3 policías atrás y uno de los denunciantes. Estaba atrás y yo no lo conocí tampoco en ese momento. ¿Pero es una persona de tu conocimiento? No, este es uno que lo conocía de vista nada más. Que era supuestamente que había hecho la denuncia de eso, que le habían robado las cosas. Esta persona que hizo la denuncia, ¿por qué te menciona a vos entonces? No, porque dice que yo supuestamente iba para allá y no sé cómo fue, porque en realidad fue todo armado, porque imagínate que una de las fiscales había negado 2 veces el allanamiento acá en mi casa, porque sabía que yo no tenía relación con robos. Entonces lograron tener una orden de allanamiento en otro lugar cuando una fiscal 2 veces se lo negó, lo lograron por otro lado el allanamiento.
esta fiscal, que es Paula Serrano, que es excelente persona, yo soy amigo del padre de ella, y obviamente sabe que no ando con cosas robadas, obviamente. Entonces ella niega el allanamiento 2 veces de nuevo. El Paraíno quería a toda costa allanarme. ¿Cómo es el apellido de que pedía el allanamiento? ¿Es Paraíno? Emiliano Paraíno, ese es el que me roba la pistola, el que arma todo el allanamiento para acá, para mi casa. ¿Y este fue el que quedó preso o lo desafectaron de la policía por coimas? Por otra causa. Muy bien, muy bien. Bueno, para saber el contexto de quién es la persona que estaba pidiendo y estaba ávido de agarrar y meterse en tu casa. ¿Vos te encontraste entonces con la gente que estaba revolviendo ahí el taller? ¿A qué te dedicas vos? Yo me dedico hace 20 años a reparar todo tipo de electrodomésticos, de microondas, televisores, lavarropa, planchita de pelo, de todo. Muy bien, entonces ellos estaban revolviendo el lugar y dan con donde tenías vos guardadas las pistolas. Sí, yo tenía justo ahí algunas ahí arriba. Bueno, resulta que yo agarro, me le levanté y le digo, no me toquen las armas, le digo yo, porque yo soy re cuidadoso. Le digo que muchas estaban sin disparar, porque no, la tengo como colección. No me gusta cazar, me gusta solo de la historia, ¿me explico? Claro, muy bien. O sea, armas que nunca fueron detonadas, digamos. Había una que jamás estaba nueva, que jamás había sido disparada, y era una más sencillita, bueno. Bueno, resulta que agarro le digo así, que no me las toquen las armas. Me agarran, como yo ya había cortado los precintos, me agarran entre todo y me tiran arriba del patrullero en la caja. Muy bien. Tiran la caja y me llevan preso en la comisaría primera. Yo a las 8:45 de la mañana, a las 8:30 de la mañana, perdón, yo ya estaba preso en la comisaría. Me meten en el calabozo. Muy bien, para este enterín que están sacando las armas, contemos a la gente de que casualmente un periodista haciendo su trabajo vio la situación y se puso a fotografiar y está el momento fotografiado de cuando se llevan las armas, o sea que está documentado de que se las llevaron ellos, digamos, ¿no? Sí. Muy bien, entonces vos preso entonces ahora en la comisaría. Yo preso en la comisaría. Bueno, ¿qué hacen ellos? Agarran y me quedan presos y se quedaron acá, revoltijaron todo, a mi chico y a mi señora la encerraron en una pieza, la nena tenía 1 año, lloraba, no le dejaban dar agua, comida, y nada. Estaba todo encerrado ahí adentro. Como si ustedes fueran delincuentes cuando son una familia. Justamente. Bueno, resulta que mi señora no sabía ni dónde estaba, porque ella no le dijeron ni a dónde estaba, ni nada. Ella no sabía ni dónde estaba yo, sabía que me habían llevado, pero no sabía a dónde. Ajá. Resulta que agarro, cuando yo me estoy preso, después aparece como cerca de abril, no me acuerdo qué hora era más o menos, aparece este Paraíno con una nota mirando la, ¿cómo se llama? Diciendo que me había secuestrado todas las armas. Le digo yo la arma la tengo en los papeles, dice. Le digo yo, ¿viste? Bueno, justamente por eso también me la devolvieron, bueno. O sea que la documentación de todas las pistolas está en perfecto orden, así que te las tuvieron que devolver, muy bien. Tuvieron que devolver. Resulta que, ¿qué pasa? A esa, la que se mandaron a robármela, ellos pusieron que me secuestran una Luger con numeración limada. ¿No? Resulta que, ¿cuál fue el tema? Cuando me entrega, no había ninguna Luger con numeración limada. ¿Me explico? Si hubiese habido una con numeración limada, esa tendría que haber estado y hubiese tenido un delito. Resulta que supuestamente esa es la que pusieron para robármela. Poner una Luger con numeración limada, ellos pensaron que yo no iba a reclamar nada. ¿Me explico? Claro. Cuando a mí me devuelven las 13 armas, faltaba una, que es justamente esta. La pistola número 5 Luger de Adolfo Hitler. Calibre 45, falta esa. Bueno, dejamos constante con la misma fiscalía, revisando una por una, que cada cual tenía su correspondiente número, ¿no? Muy bien. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo? Yo voy a explicar lo de las fotos. Cuando un periodista del diario El Tiempo, que Berger, el hombre, vio el lío, agarró y se vino y se puso a sacar varias fotos. En esa foto, la policía saca una foto en el piso de casa, ¿no? De un piso recontra conocido, bueno. Saca la foto, estaban las 14 armas en el piso, de las 14 armas, 6 eran pistolas Luger. Había 6 pistolas Luger, o Parabellum, mejor dicho, porque el verdadero nombre es Parabellum. Más conocido le dice la gente común Luger. Bueno, había 6 pistolas Parabellum en el piso, ¿no? Abajo, si usted mira la foto, abajo, a la derecha había una con cargador base de aluminio. Arriba a la izquierda había una con cargador base de madera. La que está arriba a la izquierda es la 45. Ajá, primera, digamos, en orden de lectura la primera, arriba y a la izquierda. Arriba a la izquierda la primera es la 45. Muy bien. Abajo es la 3858, otro número.
con cargador base de aluminio, ¿no? La foto, ¿qué hace? Cuando ellos sacan esas dos pistolas, la ponen dentro de una caja, ¿no? La ponen dentro de una caja y sale justo el fotógrafo. Cuando salen los dos cargadores. Y base de aluminio, base de madera. Todas las otras pistolas Luger que estaban en el piso, ninguna tenía cargador. Ya se la habían sacado a la foto. Entonces, ¿qué hay? La foto esa demuestra que se la está llevando porque se ve el cargador base de aluminio y otra base de madera, ¿no? Cuando a mí me devuelve la base de aluminio. ¿Cuál es la que falta? Siempre la misma. Es la que está arriba a la izquierda, la número 45. Incluso se puede distinguir porque el arco Guardamonte y la cola de disparador es más ovalada, aparte de ser un poquitito más grande. Claro. Y tener segura. Es un poquitito más grande, pero aparte, esto tiene una forma como un huevo, es medio ovalado. Las otras son todas redonditas, todas las otras. O sea que está perfectamente identificada que se la están llevando en el cajón. ¿Esta pistola desapareció de dónde? ¿De la fiscalía? ¿De la comisaría? ¿Dónde es esa ventana de tiempo donde desaparece? Eso, no sé exactamente dónde desapareció. Bueno, yo sí lo que sé, que lo que me dejaron en la fiscalía de Azul, de Barda, del fiscal Barda, lo de acá me devolvieron todo. Lo que se llevaron por la barría, que fue el reloj, los cargadores y esa pistola, después de un año solo apareció el reloj, que estaba en la comisaría. O sea que ya tenemos identificado el lugar. El proceso judicial abarca a todos los que participaron, porque realmente si hubo varias personas, tienen que agarrar y procesar a todos para que salte la verdad y uno u otro va a terminar diciendo qué función cumplía y quién tenía las armas encima. Nosotros vamos a pedir el procesamiento de todas las personas, porque yo hablé con el procurador con Tegrán, y me dijo que hay que procesar a todas las personas que estuvieron adentro. ¿Quién es el que te dice esto? Procurador de la Nación, Julio Contegrán. Muy bien, y en la Fiscalía, ¿quiénes son los que están interviniendo? Porque, a ver, con esto que estoy diciendo yo, son parte de la historia para bien o para mal. A ver, el juzgado que está tratando esto, los fiscales, los jueces, los secretarios de juzgado, están participando de un hecho histórico y ellos van a quedar en la historia para bien o para mal. Si lo resuelven, felicitaciones. Si no lo resuelven, terminan demostrando que no han hecho mucho por encontrar esta arma. Yo creo que ahora, lo que pasa es que era un fierro caliente que nadie le quiere agarrar, porque no se quiere tirar con la policía, porque yo creo que lo más que está pasando, lo que pasa los fiscales, que trabajan con la policía, ¿no? Y muchos de los fiscales trabajaron con esa gente, ¿me explico? Entonces tampoco creo que se quieren tirar. Y ahora el que está a cargo más de todo es el fiscal general Marcelo Sobrino. Vamos a tratar de hablar con él. Si tenés su contacto, ya sea de el personal, el del juzgado, el de la fiscalía, lo que sea, pasame los contactos que vamos a tratar de hablar con estas personas para que nos expresen a ver de qué manera están llevando la causa, porque esa pistola en algún lugar está. ¿Podría ser de que esa pistola esté guardada por alguien en alguna caja de seguridad, por ejemplo? ¿Ustedes interpretaron eso? Yo creo que sí, yo creo que está en alguna guardada, no creo que se hayan asustado y la hayan enterrado, que serían las que habría, que te digo, mirá que, no sé. A ver, el que se la llevó sabe que esa pistola cuesta 40, 100, 200 o 1000 millones de dólares. Yo no creo que la esté maltratando, yo creo que está escondida en algún lugar y están esperando a ver si la causa se cae o se duerme. Mira, según los comentarios que se escucharon por presos, adentro cuando estaba preso este paradino, el que me la robó, supuestamente dicen, pero si la robaste no tenés miedo, dice, a ver que caiga, no, dice, porque si caiga eso va a pasar y yo hoy mañana la vendo y me acomodo. Comentarios, esos son comentarios. También, a lo mejor dicho por este policía que quedó preso, dicho a lo mejor en un momento de lucidez o de sincericidio ante la interpelación de los demás detenidos, a lo mejor terminó confesando de qué se trata, que a lo mejor está guardada en algún lugar o que alguien se la retiene. Porque este señor, a ver, ¿tenía pareja, tenía familia, tenía esposa en el momento que pasó esto? Sí, tenía también en la policía la mujer, no me acuerdo ahora cómo se llama, la verdad que no me acuerdo ahora en este momento. Valquinta creo que es el apellido de la mujer. ¿Cómo? También es policía. Valquinta es el apellido de la mujer, creo. Si Muy bien. equivoco, creo. Muy bien, ¿y siguen casados? No sé, creo que se habían separado en su momento, pero ahora no sé, porque él estaba con domiciliaria, creo. Porque él declaró como primer arrepentido de la provincia de Buenos Aires. Ah, el primer arrepentido de la provincia de Buenos Aires confesando sus delitos para obtener una menor pena fue este señor Esparadino.
mandó preso a todos los otros compañeros de él, con la causa de él, siempre habló de las causas de las cosas. Lo de la mía todavía no lo procesaron ni nada todavía con la mía. Muy bien, bueno, a ver, entonces, ¿qué estás esperando ahora vos de la justicia como para redondear esto? Después te voy a llamar nuevamente, como para no hacerlo muy pesado, pero ¿qué es lo que estás esperando vos ahora que tiene que hacer la justicia? ¿Procesar a todos, digamos? A ver, el que va a hablar es el que más afectado quede y que no tenga nada que ver, porque si participaron 20 policías, si se procesa a todos, va a empezar a haber policías sin obra social, que lo van a dejar sin trabajo, sin jubilación, y alguno va a terminar contando quién se la llevó. Lógico, porque mientras todo va lindo no pasa nada, pero claro. Cuando procede hablar. Eso es lo que pasa. Y otro detalle que quiero aclarar, que esta mujer que había dicho que el reloj era de ella, bueno, un amigo mío fue y le dijo a la mujer, dice, ¿por qué dijiste que el reloj era tuyo? No, dice, el policía me obligó a decir que era mío y no era mío. Entonces, ¿qué pasa? ¿El policía quién? Paraíno. Ajá, la obligó a esta mujer a decir que el reloj era de ella cuando en realidad era tuyo y te lo devolvieron un año después. Sí, aparte de mi señora que lo usaba para sacar fotos, mi señora es fotógrafa y bueno, gracias a eso no hizo más fotos porque se recontra bajoneó. Y bueno, esa mujer que dijo, obviamente cuando fue a entregar el reloj, dijo, no, si el reloj no es mío, le dijo después. Entonces después apareció de un año el reloj que me llevé de enojo. Esta mujer aparece muerta después. ¿Aparece? La muerta, la mataron. Y a ver, ¿en qué circunstancia apareció muerta? Y la asaltaron supuestamente y la mataron. Ah, mira vos, qué casualidad. Esa es buena casualidad. Después, por eso que hay una mafia detrás de esto, después, otra persona de mucho dinero supuestamente, que supuestamente podría haber llegado a comprar la pistola, la 45 esta, supuestamente se le escapó un tiro y se mató también. Ah, qué casualidad, se le escapó un tiro y se lo pegó en la nuca. No, se lo pegó en la costilla, pero es todo muy insólito, justamente las personas que están más o menos involucradas le pasa algo. Claro. Ahora, hay personas, por ejemplo, en este trasfondo que estamos hablando de personas involucradas, los que denunciaron, los que dijeron tal o cual cosa, ¿han notado que ha cambiado el estándar de vida de alguna persona, por ejemplo, involucrada en esto? Repetime la pregunta, porque justo me habían tocado timbre y no... A ver, en este trasfondo que tiene que ver con los que han participado o haciendo denuncia o saliendo de testigo o diciendo que la policía me dijo que dijera tal cosa que era mía, es decir, en todo este trasfondo, ¿han notado ustedes para darte cuenta si se comercializó la pistola que pudo haber cambiado alguna de estas personas su normal estándar de vida? Mira, yo creo que hay gente que sí que ha hecho. Por ejemplo, este Paraíno, supuestamente cuando lo allanaron, tenía como 23 millones de pesos en su momento, cuando lo allanaron con el tema de las coimas. Ajá, en la casa, muy bien. En la casa o ahí o donde estaba, eso es lo que no... Está bien, pero había un trasfondo de 23 millones de mangos que pudo haber salido de las coimas o de comercializar una pistola o de lo que sea. Muy bien que no lo podía justificar. De coima, según lo que pude averiguar yo, es imposible porque en ese momento era $1,5 millones. Ajá. Porque estaba el dólar en ese momento. Y de andar cometiendo comercios o personas o autos o lo que sea, imposible que sea, pero bueno, él quedó procesado por el tema de las coimas, pero era mucha plata como para que sea de las coimas nada más. Después un día me hacen un ofrecimiento de $3 millones de dólares y yo le firmaba la venta. A ver, ¿cómo te van a dar $3 millones de dólares por una pistola que no apareció? Claro, pero supuestamente ellos sabían dónde estaba, quién la tenía y todo eso. Fue un comisario que me vino a decir eso. Un comisario te fue a decir, nosotros sabemos dónde está la pistola, te la compramos por $3 millones de dólares. No, me dijo así, yo le tenía que firmar la venta y nosotros la vendemos en $6 millones de dólares, dijo, y nos repartimos $1 millón de dólares cada uno y te damos 3 millones a vos, dice, pero vos tenés que firmar la venta. O sea que un comisario te ofrece de ahí, nosotros podemos recuperar la pistola, nos quedamos con $1 millón de dólares. Él, digamos, 2 personas más y la mitad te la quedarías vos. Sí, sí. O sea, tratando usted de tentar de vender por un valor exiguo en relación a lo que vale la pistola, algo que, a ver, a nadie le viene mal $3 millones de dólares, pero vos sos consciente de lo que vale la pistola. Obviamente yo no me enganché en eso porque uno no sé qué
no sé si me dan la plata o me matan otro día. Y otra que no se dedica a hacer negocio, si es mía. Aparte, a ver, vos una vez que firmás, mañana sos carne de cañón, digamos, que estás cocinado. Muy bien, ¿este comisario está nombrado en el juicio o en la denuncia? No, a veces lo citaron para declarar y no, si ese boludo no dijo nada. Pero no importa porque yo lo tengo grabado con 2 teléfonos igual. Muy bien, vos tenés la grabación del señor que te está proponiendo esto. Tenés 2 grabaciones, pero a lo que voy es, a ver, este señor no se presentó en el juzgado y fue citado, tiene que ir, ¿cómo no va a presentarse? Sí, se presentó, pero dijo que, en realidad le dijo por afuera del micrófono, le dijo que sí, que me había ofrecido eso, qué sé yo, pero resulta que en escrito no lo dejó, porque dijo que no, porque le iban a meter un problema y qué sé yo, bueno. ¿Qué escrito? En escrito, en la declaración, porque que se hace un alta cada vez que alguien va a declarar. Claro, ¿y en el juzgado no le tomaron esa declaración? Sí, le tomaron, pero le dijo que no era así. Ah, a ver, él por fuera termina diciendo que había pasado y después cuando declara que no. Claro, muy bien, sí. Pero vos tenés las 2 grabaciones donde vos grabás, donde te hacen esta propuesta, o sea que el tipo va hasta las manos con esto. Sí, por eso te digo, sí. Muy bien, deberá aclarar él. ¿En algún momento te dijo quiénes eran las otras 2 personas que iban a repartirse la plata? Sí, me dijo. De uno me acuerdo el apellido y del otro no. Muy bien, a ver, ¿este comisario podés decir quién es? No lo voy a decir por ahora. Muy bien, ¿pero está en funciones? Sí, está en función, sí. Muy bien, o sea que es una persona que, o sea, puede seguir delinquiendo, porque si es a su moral, ¿quién nos puede asegurar de que sea una buena persona? Muy bien, a las otras 2 personas vos recordás el apellido de uno y del otro no. Sí. ¿Serían policías también? Sí, son policías, eran 3 comisarios. Muy bien, entonces, a ver, la justicia tiene que actuar con media policía de la provincia de Buenos Aires, porque estamos hablando de alta jefatura. La justicia ha hecho muchas cosas mal. Yo no sé si es por desconocimiento, porque la verdad no sé si es desconocimiento o qué, pero ha hecho muchas cosas mal. Porque, por ejemplo, no se investigó el reloj que apareció en Hinojo. ¿Me explico? ¿No? ¿De por qué apareció en Hinojo un reloj que supuestamente una persona le había reclamado y después resulta ser que la obligaron a decir de que era de ella? Muy extraño. Sí, seguro. Muy bien. Sí. ¿En qué situación estás ahora? ¿Confías en esta justicia o por lo menos en los que ahora les toca la causa esta? ¿Quiénes son? Mira, está el fiscal general, ahora vino la causa de vuelta al fiscal general, acá en Fiscalía General de Sur, que está el fiscal Marcelo Sobrino. Muy bien. ¿Vos considerás que está trabajando bien Sobrino y que puede llegar a ser parte de una historia exitosa de la justicia de la República Argentina? Yo creo que se va a resolver porque van a tener que pedir el procesamiento y darle para adelante como está. Porque no lo afecta, a ver, al fiscal general no le afecta en nada agarrar y procesar a 20, 30, 40 policías, los que hayan participado, porque cada uno se le toma declaración y después se empieza a armar un rompecabezas que es lo que dice cada uno. Es decir, el que no tiene nada que ver no va a quedar pegado en nada. Ahora, sí van a empezar a caer o se va a empezar a dilucidar de quién se llevó la pistola en ese momento, y la única pistola, la número 5, que pertenecía a Adolfo Hitler, ellos decían de que tenía los números limados. En todo caso, deberían haberle sacado foto y mostrar cómo era esa limadura de números. Claro, sí. No, eso lo pusieron para robarlo nada más. Claro, vos interpretás eso. Bueno, a ver, esto da para mucho, da para seguir hablando. Traté de hacer un resumen en esta nota. ¿Algo que te haya quedado por decir? Sí, hay un montón de cosas para decir. Lo que pasa es que estoy justo con gente acá en el taller, justo en el negocio y... Listo, pero vamos a hacer otra salida más y vamos a ir contando dónde está parado esto. Te pido yo que me pases el número de teléfono de los juzgados, ya sea el número personal, el número del secretario, el número de mesa de entrada, lo que sea, porque nosotros vamos a seguir este caso porque es algo histórico, algo que tiene que ver con la historia digamos, de lo que fue la Primera Guerra Mundial para este lado. Es una historia contemporánea. Después podemos tener más o menos simpatía por la situación, pero hay algo que fue robado que está evaluado en 40 millones de dólares, podría costar 100, 200, 1000 millones, y resulta ser que se lo afanó aparentemente un grupo de policía. Alguien es el responsable, Aparentemente no, lo afanó la policía. Está bien, vos ya lo tenés identificado, pero después la justicia dirá quién fue, ¿no? Seguro, sí. De eso estoy 100% seguro, de eso no tengo duda. Muy bien, Juan Pablo Ruppel, te agradezco esto.
está todo certificado, la persona que te lo cede a vos, que te lo dona o hace un legado es tu tío abuelo, es la misma persona que estuvo ahí. ¿Qué función cumplía Hans Ruppel en el ámbito alemán? Él después de la Segunda Guerra Mundial estuvo acá en Argentina, estuvo viajando, bueno, estuvo custodiando en un tiempo a Hitler cuando estaba acá. Todo eso me contó él porque yo no lo vi, porque yo a Hitler no lo vi nunca, ¿no? Lo que me contó, y bueno, y viajaba mucho, incluso intervino en una compra de los leopardos acá en Argentina, y bueno, montones de cosas. A ver, esto es parte de la historia también y por lo que vamos a seguir hablando. Según Hans Ruppel, Hitler estaba acá en Argentina. Vos, esto que estás haciendo, ¿se lo estás contando a alguien o están formando parte de la historia o de algún documental, me habías dicho? Yo tengo un contrato desde Alemania, basado en hechos reales, para hacer documentales, películas y, bueno, libros y todas esas cosas. Muy bien, o sea que esto está todo documentado lo que estás contando. Sí. Muy bien. Juan Pablo Ruppel, te agradezco por esta comunicación telefónica con FM Radioactiva, con el ciudadano de Luján en redes. Te agradezco, vamos a seguir charlando, manteneme al tanto de cómo va el avance de la causa y pasame el número de teléfono de los juzgados, de todos los que quieras, porque los vamos a llamar a todos, ¿sí? Bueno, muchas gracias. Un abrazo grande, hasta luego. Chao. Este fue otro informe de FM en Radioactiva, la 88.5 MHz, hablando de lo que tuvo que ver con una pistola robada a partir de lo que fue un allanamiento judicial en la ciudad de Azul, que está evaluada solamente por lo mecánico, por lo que vale como pistola, en 40 millones de dólares. Pero como es la número 5 y perteneció a Adolfo Hitler, esta pistola puede valer 100, 200, 1.000 millones de dólares. Desapareció en una comisaría de la República Argentina. La justicia puede resolver este caso. La justicia argentina tiene la responsabilidad de dar a conocer qué fue lo que pasó. Seguimos informando en FM Radioactiva, la 88.5 MHz, desde la ciudad de Luján para todo el planeta.